Hola, en este video vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado en el video anterior, que estábamos hablando de las propiedades que cumplen los logaritmos. Lo que haremos ahora, vamos a resolver algunos ejercicios en donde nos tocará aplicar algunas de las propiedades vistas en el video anterior. Para ello iniciemos con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice lo siguiente: calcular logaritmo en base 5 de 125 sobre 5. Bien, el objetivo de resolver este ejercicio es hacerlo sin la calculadora. Recordemos que con la calculadora es bastante fácil hacerlo. Habíamos hablado en el video anterior que a pesar de que la calculadora no cuente con una tecla especial para calcular un logaritmo en base 5, nosotros podemos calcular el logaritmo de en base 5 de 125 entre 5 ocupando bien la tecla log o la tecla ln de nuestra calculadora. Primeramente lo vamos a hacer de forma manual y luego pueden comprobar la respuesta utilizando su calculadora. Pues bien, iniciemos. Me piden calcular el logaritmo base 5 de 125 sobre 5. Ahora, en este punto hay que pensar cuál propiedad de las que vimos en el video anterior nos ayudará. Observen que aquí estamos aplicándole logaritmo en base 5 a una fracción, es decir, a una división. Si ustedes recordarán, la propiedad 2 decía lo siguiente, que el logaritmo en base b de x sobre y, esto lo podíamos escribir como el logaritmo base b del numerador menos el logaritmo base b del denominador. Es decir, el logaritmo de una división es igual a la resta del logaritmo del numerador con el logaritmo del denominador. Por lo tanto, el logaritmo de 125 entre 5 fácilmente lo puedo escribir como logaritmo base 5 de 125 menos el logaritmo base 5 de 5. Ahora bien, aquí este logaritmo en base 5 ya está inmediato. Por ejemplo, ¿cómo lo resolvemos? ¿O qué es lo que nos debemos de preguntar para calcular esto? Logaritmo base 5 de 125. Lo que uno que hay que preguntarse es, ¿a cuánto debo de elevar 5 para que me dé 125? Recordamos que 5 al cuadrado es 25, por lo tanto no cumple. 5 al cubo es 125, por lo que a la base 5 debemos de elevarlo al cubo para que nos dé 125, por lo que el logaritmo en base 5 de 125 es 3, es decir, el exponente, porque 5 elevado a 3 da 125, menos logaritmo en base 5 de 5. Por propiedad veíamos también de que el logaritmo base b de b, esto era 1, ¿recuerdan? Entonces miren, aquí tengo logaritmo base 5 de 5. Entonces este resultado sería 1, ¿sí? O me puedo preguntar, ¿a cuánto debo de elevar 5 para que me dé 5? Es evidente que debo de elevarlo a la 1. Y finalmente 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, yo puedo concluir que el logaritmo en base 5 de 125 sobre 5 da de resultado 2. ¿Esto cómo lo puedo verificar en la calculadora? Pues en la calculadora, ustedes, por la propiedad de cambio de base, que se la voy a recordar acá, que dice que el logaritmo base b de un número x es igual al logaritmo en otra base, no importa cuál, de x, dividido entre el logaritmo de esa otra base de b. Entonces este a, que es la base, nosotros podemos ocupar el logaritmo base 10, que es la tecla log que sale en la calculadora, o bien aplicar la tecla logaritmo natural, que es el logaritmo en base el número e. Por lo tanto, si yo quiero calcular esto de acá, ¿qué es lo que tendría que hacer? Voy a borrar por acá. Lo que tendría que hacer básicamente es decir, el logaritmo, voy a ocupar el logaritmo de 125 sobre 5 dividido entre el logaritmo base 10 de la base, que la base en este caso es
5. Y por lo tanto, si hacemos esto en la calculadora, comprobarán que efectivamente da 2. Y ahí estaría resuelto el primer ejemplo. Muy bien, resolvamos otro ejercicio. En esta oportunidad vamos a calcular el logaritmo en base 4 de la raíz cuadrada de 4096. Aparentemente este ejercicio está bastante complicado porque aparecen radicales y aparece un número bastante grande, pero nos vamos a dar cuenta que aplicando las propiedades de los logaritmos se puede resolver fácilmente. Por lo que, comencemos. Colocaré nuevamente acá el ejercicio, logaritmo en base 4 de raíz cuadrada de 4096. Y acá yo debo de recordar siempre cuando me aparezca un ejercicio, yo debo de asociarlos o relacionarlos con las propiedades vistas. En este caso aparece una raíz y por ahí en el video anterior tenemos la siguiente propiedad, que el logaritmo base b de la raíz enésima de x es igual al logaritmo base b de x dividido sobre n, es decir, dividido sobre el índice de la raíz. Por lo tanto, esa propiedad es aplicable acá. Lo que tendríamos entonces es que el logaritmo base 4 de, ¿quién sería el x? El x sería el 4096, es decir, este x de acá. Y el n pues sería 2, entonces me quedaría el logaritmo de 4096, todo eso dividido entre el índice de la raíz. Por tratarse de una raíz cuadrada, ese es 2. Ahora bien, siempre cuando nosotros tengamos un número bastante grande, lo que se debe de hacer es lo siguiente. Se debe de descomponer el 4096 que tenga como una potencia, escribirlo como una potencia que de preferencia tenga base 4. Por lo tanto, ¿cómo hacemos eso? Bueno, tomamos el 4096 e iniciamos sacándole cuarta hasta que finalicemos. Cuarta, ¿por qué? Porque la base es 4. Vamos a ver si es posible, dado que no en todos los ejercicios es posible escribir el número dado en términos de la base que nos dan. Vamos a ver, ¿cuánto es 4096 entre 4? 4096 entre 4 es 1024. 4096 entre 4 es 1000. 4096 entre 4 es 1024. Continuemos sacándole cuarta. 1024 entre 4 son 256. Continuamos dividiéndolo sobre 4. 256 entre 4 son 64. 64 entre 4 son 16. 16 entre 4 es 4. Y 4 entre 4, 1. Por lo tanto, la multiplicación de esto que está acá, 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4, que lo podemos representar como 4 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, elevado a la 6. 4 a la 6 da 4096. Es decir que en lugar de escribir 4096, yo puedo escribir 4 a la sexta, por lo que este logaritmo lo podría representar como logaritmo base 4 de 4 a la 6 sobre 2. Bien, esto ya lo podemos eliminar. Y fíjense que así como está, ya casi que podemos escribir la respuesta. Por ejemplo, en el numerador, observen, este es el número a quien le queremos calcular el logaritmo. ¿A cuánto debo de elevar 4 para que me dé 4 a la 6? Piensen un poco eso. ¿A cuánto debo de elevar 4 para que me dé 4 a la 6? Pues evidentemente es 6, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿a cuánto debo de elevar 4? Le llamo x al valor desconocido para que me dé 4 a la 6. Pues evidentemente el x debe de valer 6. Ahora bien, el resultado del numerador da 6. Pero si no lo ven de esa manera, lo haremos de la siguiente forma.
por si acaso no se entendió de esta forma. Vamos a recordar la siguiente regla. El logaritmo base b de una potencia. El logaritmo base b de x a la n, recordemos que el exponente lo podemos bajar a multiplicar para que quede n por el logaritmo base b de x. Entonces esa propiedad la podríamos aplicar en el numerador. Como el exponente en este caso sería 6, esto lo puedo escribir como 6 por el logaritmo en base 4 de 4. Todo esto sobre 2. Y finalmente darse cuenta que este logaritmo que está acá debe de valer 1 por la propiedad que explicamos en el ejemplo anterior. El logaritmo base 4 de 4 debe de valer 1. Por lo que en el numerador me quedaría 6 multiplicado por 1. Y 6 por 1 es 6. 6 dividido entre 2 es 3. Por lo que eso sería otra forma de hacer el mismo ejercicio. Entonces, en conclusión, podemos decir que el logaritmo en base 4 de la raíz cuadrada de 4096 es exactamente 3. Muy bien, ahora resolveremos otro ejemplo. El ejercicio dice lo siguiente: utilicemos propiedades de logaritmos para simplificar la expresión logaritmo en base a de la raíz cúbica de x al cuadrado por y al cuadrado sobre z. Muy bien, aquí lo que tendremos que hacer es aplicar propiedades de logaritmos. Fijémonos bien. Primeramente nos podemos dar cuenta que es el logaritmo de una raíz, por lo que hay que recordar la propiedad de el logaritmo en base b de la raíz enésima de una expresión x es igual al logaritmo base b de la expresión x dividido entre el índice de la raíz. Por lo que aquí, como el índice de la raíz es 3, esto quedaría de la siguiente manera. Quedaría el logaritmo en base a de la expresión que está dentro del radical, que es x al cuadrado y al cuadrado sobre z. Todo esto dividido sobre el índice de la raíz, que es 3. Muy bien, ahí ya aplicamos la expresión que está en rojo, ya aplicamos esa regla. Muy bien, ¿qué otra regla podemos aplicar? Fijémonos que el logaritmo en esta expresión la tenemos en el numerador, por lo que hay que observar cómo es la expresión del denominador y nos podemos dar cuenta que es una fracción. Por lo tanto, por tratarse de una fracción, podemos aplicar la regla del logaritmo de una fracción, que lo que dice que esto es igual al logaritmo base b de x menos el logaritmo base b de y, es decir, el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces, si hacemos eso, ¿qué nos quedaría? Bueno, siempre me va a quedar una fracción de denominador 3, pero en el numerador me va a quedar el logaritmo en base a, porque en este ejemplo la base es a, del numerador. ¿Y quién es el numerador? X cuadrado y cuadrado menos el logaritmo del denominador. ¿Quién es el denominador? Z. Y todo esto dividido sobre 3. Ahora observamos todos los logaritmos que nos quedan. Nos quedan dos. Nos queda este logaritmo y este logaritmo. El segundo logaritmo, el logaritmo base a de z, ya no se puede seguir expandiendo debido a que z ya no tiene exponentes ni está multiplicando con nadie. Por lo tanto, el primer logaritmo observamos que es x al cuadrado por y al cuadrado, es decir, el logaritmo de una multiplicación. Y recordemos que para una multiplicación ya tenemos una regla. ¿Qué es lo que dice? Que el logaritmo de una multiplicación x por y es el logaritmo de la primera expresión más el logaritmo de la segunda expresión. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría, la primera expresión es x al cuadrado y la segunda expresión es y al cuadrado. Entonces quedaría logaritmo base a de x al cuadrado más logaritmo base a de y al cuadrado menos el logaritmo base a de z. Y todo esto dividido sobre 3. Finalmente, ahora tenemos 3 logaritmos. El logaritmo de z ya no lo podemos simplificar, pero los primeros dos sí, porque tienen un exponente, tienen es el logaritmo de una potencia. Por lo tanto, la regla que debemos de aplicar es la regla del logaritmo de una potencia, que la vamos a recordar.
el logaritmo en base b de x a la n es n por el logaritmo base b de x. En pocas palabras, esta regla lo que dice es que los exponentes pueden pasar a multiplicar en lugar de estar como exponente. Por lo tanto, el logaritmo base a de x al cuadrado quedaría 2 por el logaritmo base a de x más, y el segundo logaritmo quedaría 2 por el logaritmo base a de y menos el logaritmo base a de z, y todo esto dividido sobre 3. Y esta expresión que tenemos al final es la respuesta al ejercicio, dado que ya no se puede seguir simplificando porque los logaritmos que salen involucrados ya son expresiones simples y lineales. Y aquí terminaríamos con este ejercicio. Muy bien, llegaríamos hasta aquí y en el próximo video seguiremos resolviendo más ejercicios sobre propiedades de logaritmos.